Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. Buenos días a todos y todas. Vamos en esta mañana a desarrollar nuestro devocional número 19 de estos 52 devocionales, de este reto que hemos asumido y tiene como por nombre Proyecto Esperanza. Y queremos nosotros animarlos a que continúen, no se desanimen, compartan el video. Los hábitos generalmente se desarrollan, se afianzan en nuestra vida a partir del día 20. A partir del día 20. Aquellos que lo han hecho de manera sistemática, juiciosos, que aparte de eso también nos envían sus tareas, porque han habido personas y los más animados, nuestros niños, enviando sus tareas, esos cumplimientos en las tareas y también en el tema de la memorización de los textos han sido maravillosos. Espero hayan disfrutado de los detallitos que les suministramos por ese plan de premios que muy bien se ganaron. Felicitaciones a Juan Ángel, felicitaciones a Abigail, a Sara, a Chalón, a doña Marjoria, felicitaciones a todos los que hicieron posible a la memorización de estos textos bíblicos. Y hoy vamos a continuar, hoy vamos a desarrollar este día número 19, que tiene como título en la mañana de hoy, obediencia inquebrantable. Tiene como por título, obediencia inquebrantable. Y vamos a ir a Jeremías capítulo 19, el versículo 10. Jeremías capítulo 19, versículo 10. Así que vamos a la escritura en este pasaje y vamos a partir de ese pasaje orar por un momento para que Dios haga con nosotros la obra con referencia al pasaje que tenemos nosotros en esta mañana. Dice Jeremías capítulo 19, versículo 10. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Fácil, sencillo. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones, ¿qué dice? Que van contigo. Así que por un momento cerremos nuestros ojos, vamos a orar y permitirle a Dios que nos ayude en este proceso. Padre, yo te doy gracias por todos aquellos que hoy se acercan a través de este devocional, algunos en la mañana y otros en la noche, pero que han tomado el hábito de orar, de buscarte a través de las escrituras, en este propósito que hemos estado desarrollando, que es el discipulado, que es la formación, que es el crecimiento, que es el desarrollo del carácter. Hoy pongo delante de ti esta palabra del profeta Jeremías acerca de la obediencia inquebrantable de un hombre que decidió hacer la voluntad de Dios. Yo te pido por todos aquellos que están en esta mañana o en la noche con sus familias y están pidiendo hacer conforme a lo que tú les ordenas y han tenido que sacar situaciones, han tenido que romper tradiciones, han tenido que decir no a diferentes opciones que podrían tener o situaciones que podían enfrentar, a veces buenas, otras no tan buenas. Tal vez han tenido que renunciar a otras situaciones, pero hoy tenemos una ventaja y es que el Señor está con cada uno de los que tienen ese propósito de formar la imagen de Jesús en cada uno de ellos. Padre, oro para que conforme a tu voluntad, tú obres de una manera especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi esposa ayer desarrollaba el devocional y en el devocional hacía referencia al barro, ¿sí? En el capítulo 18, nuevamente Dios le habla al profeta y le hace referencia al alfarero y cómo el alfarero toma el barro y a través de la rueda hace un utensilio, unos de honra, otros de acuerdo al presupuesto de aquella persona que hacía con el barro el utensilio. El alfarero lo hacía y le dice: ve a la casa del alfarero, y él observa el trabajo del alfarero y como referencia mi esposa decía, se echó
el barro a perder, porque muchas veces en ese proceso, al moldear y al encontrar algunas fisuras, al encontrar que no tiene consistencia el barro para lo que va a hacer, pues nuevamente desbarata su modelo, el bosquejo que lleva, y comienza de nuevo. Y a partir de allí era la explicación que Dios hacía con el pueblo de Israel. Hoy vamos a ver en el capítulo 19 como la continuidad. Por eso la imagen que tenemos de fondo de este video, porque hace referencia nuevamente al alfarero, porque esta vez lo manda a comprar una vasija en casa del alfarero. Y al comprarla, Dios hace un proceso didáctico con Jeremías para que le ilustre al pueblo lo que estaba pasando, la situación en la casa de Judá, en Jerusalén principalmente. Y entonces es allí donde se desarrolla este tema, del que hoy vamos a hacer referencia. Dice de la siguiente manera: mientras el barro está en las manos del alfarero, ¿qué pasa con ese barro? Ese barro es flexible, se deja modelar, se deja moldear, tiene la capacidad de que uno pueda trabajar con él. Entonces, la intención del alfarero con aquel barro es que este no permanezca siendo barro siempre. Mi esposa hacía referencia en esto ayer, que ese barro no necesariamente tiene que permanecer siendo barro, sino que debe tomar una forma para que sea consistente y reúna las condiciones de utilidad y de estética. Para de esta manera ser útil y poderla consolidarse como un utensilio ya terminado. Sin embargo, si no reúne esas condiciones, hay que empezar de nuevo. ¿Cuánto tiempo, es la pregunta, vas a tardar siendo barro? ¿Cuánto tardaré yo siendo barro? En esta oportunidad el barro está duro y es vasija, pero está rota. Y está rota. El alfarero no puede hacer de nuevo la vasija con pedazos rotos. Pero la pregunta que comienza a desarrollarse en ese escenario es, en el versículo 10, es que él lleva consigo, para ilustrar al pueblo de Israel ese tema, le presenta a los ancianos del pueblo de Israel y a los ancianos de los sacerdotes, los líderes políticos del pueblo y los líderes religiosos de la época, y les anuncia nuevamente una advertencia para que procedan al arrepentimiento. Ellos no aceptan y finalmente les dice: rompe delante de ellos la vasija y diles lo que yo voy a poner delante de ti, pero primero los va a reunir. ¿Sabe? Pensando en esto, me di a la tarea de pensar, analizar o reflexionar sobre lo que pasa incluso actualmente en la sociedad. Y lo que vemos es que abiertamente es como el pueblo, sus líderes políticos y sus líderes religiosos, principalmente los políticos, se oponen a Dios y a su palabra. Y en defensa de un Estado laico, ¿sí?, y en la garantía de los derechos individuales que va en cumplimiento de los derechos humanos, ellos le dan la espalda a Dios. Y en ese, o lo que ocurre es que tallan a Dios a su imagen y a su semejanza. Ellos hacen a Dios a la medida en la que ellos cumplen sus deseos, sus intereses y sus caprichos. Argumentan que nosotros somos los promotores de discriminación, de odio y de intolerancia por no aprobar sus orientaciones y preferencias. Y eso era el contexto hoy en día, ese es el contexto de hoy. Pero ¿sabe? Nada de diferente tenía con lo que pasaba en el contexto del profeta Jeremías. Jeremías se enfrentó a ese contexto.
Jeremías se enfrentó a unos líderes políticos y a unos líderes religiosos aún que querían dejar y darle la espalda a Dios, mientras que él tenía un mensaje diferente. Lo cierto es que tanto los líderes políticos como los líderes religiosos, ambos han de darle cuentas a Dios por su responsabilidad, por la condición espiritual del pueblo. ¿Saben? Pensando en esto, encontré esa obediencia inquebrantable en el profeta Jeremías, porque aún en tres situaciones que vamos a encontrar en este pasaje, vamos a ver cómo Jeremías no desistió de hacer la voluntad de Dios, a pesar de las circunstancias que vamos a hacer referencia. Jeremías obedeció aún conociendo que estos maquinaban su muerte. Y a veces nosotros vemos en este contexto en el que nosotros tenemos en nuestro país, desafortunadamente, asesinato a diarios de líderes defensores de derechos humanos, de líderes en diferentes partes del territorio que defienden la paz y sus territorios. A veces es fácil huir. Tenemos compañeros docentes en diferentes partes del territorio en Colombia que salen huyendo de su país, de su territorio, de su zona geográfica donde desarrollan su actividad y tienen que irse. Pero cuando veo en la vida del profeta Jeremías, él aún sabiendo que estaban maquinando, que estaban construyendo, estaban tejiendo a diario cómo cegar la vida del profeta Jeremías, cómo callar al profeta Jeremías, él que dice, seguía obedeciendo a pesar de esto. Pero Jeremías también obedeció, aun cuando él sabía que ellos no tenían ningún interés en el mensaje que Dios les daba. Aún a pesar de esto, ¿a cuánto nos gusta tener una audiencia que no nos presta atención? ¿A cuánto nos gusta que cuando nosotros hablemos los demás no nos pongan cuidado en una reunión familiar? A veces eso sucede más con los niños, ¿cierto? Usted que está en casa y está viendo el video, que habla y su papá y su mamá no le prestan atención y usted, pero papá, y ellos hagan silencio, que cuando los adultos hablan los niños deben callar y el niño tiene que guardarse hasta que el último de ellos termine de hablar. A nadie nos gusta que cuando hablamos no nos presten atención. Pues Jeremías, aún a pesar de que el pueblo no tenía ninguna intención, y más estos dos grupos, de prestar atención a Dios, aún así Jeremías obedecía. Pero también Jeremías obedeció y tenía una obediencia tan férrea en hacer la voluntad de Dios, es que aún a pesar de que él no conocía el contenido del mensaje, él reunió a la gente. Porque dice en los primeros versículos, vaya conmigo por favor a la escritura, ahí en el capítulo 19, los primeros versículos. Vea lo que dice en los primeros versículos. Dice de la siguiente manera: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Y dirás: oíd palabra, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mal sobre este lugar, de tal modo, tal que a todo el que lo oyere, le retiñirán, le zumbarán los oídos. Nótese que cuando hacemos referencia a esto, Jeremías no sabía cuál era el mensaje. Solamente cuando lo reúne, viene la palabra de Dios y le suelta la palabra. Aún obedecía sin conocer el contenido. Entonces, lo que vemos nosotros en esta oportunidad son dos cosas fundamentales en esta obediencia inquebrantable en nuestro propósito del discipulado. Son dos cosas fundamentales. Primera, que Israel era la vasija rota
que se había endurecido a causa de su desobediencia a Dios. Eso era lo que tenía que ilustrar con el rompimiento de esa vasija. El barro ya había salido de las manos del alfarero, ya se había constituido como vasija, y ahora le dice, ya no veas el trabajo del alfarero, ahora compra una vasija. Y ilustra a través de este utensilio que ellos son esta vasija. Y la vas a quebrar delante de ellos luego del mensaje que yo les voy a dar. Pero les quería decir que Israel era la vasija rota que se había endurecido a causa de su desobediencia a Dios. ¿Y acaso no nos pasa a nosotros lo mismo? ¿Acaso en lugar del pecado sensibilizarnos, ¿sí?, y de considerar al otro, no es cierto que en lugar de hacer eso nos endurece, nos vuelve fríos, nos vuelve distantes, nos vuelve a nosotros más señaladores? Pues el pueblo de Israel se había endurecido de tanto desobedecer a Dios. Y a veces no es necesario ir tan lejos para mirar al pueblo de Israel. Miremos nosotros nuestras relaciones con los que compartimos a diario. ¿Les cuesta obedecer? ¿Ustedes, hijos? ¿Nos cuesta a nosotros obedecer? Que cuando nos dicen algo, al contrario, nosotros saltamos porque tal vez nos están invadiendo nuestro espacio con un comentario que nos hacen o con algún motivo de corrección que nosotros ni siquiera reconocemos que estamos fallando, pero de una vez estamos a la defensiva y no queremos que nos ser develados, no queremos que nos sintamos descubiertos. Pues el pueblo de Israel, en lugar de moverse a misericordia, se endureció como la vasija. Y después de que está hecha la vasija y después de que se rompe, la pregunta es, ¿se puede hacer de esta hoja que estaba entera volver a quedar como estaba antes? Después de que una vasija se rompe, ¿es posible volverla a armar por pedazos y que quede nuevamente de una pieza? Pues así como este papel no puede volver a ser como antes, aún así Dios puede hacer algo con esa vasija rota. Y era lo que quería enseñarles. En segundo lugar, y para terminar, Israel era la vasija rota, se había devaluado su precio y su estima debido a que no se podía reformar, a que no se podía arreglar. Por eso había perdido su valor y estaba a merced de cualquier precio, y el precio lo puso Nabucodonosor, rey de Babilonia, y estaba dispuesto a llevarse a todo el pueblo para la esclavitud. Y Dios, en su misericordia, aun a pesar de todo eso, dice que después los va a dar un mensaje de esperanza, pero por lo pronto le permite al rey Nabucodonosor llevarse a todo el pueblo y que caiga en la calamidad y que continúen en los deseos de su corazón, los entrega. Pues ustedes quieren servir a dioses extraños, a dioses que yo no los he llevado ni conducido a una tierra. Cuando los puse en una tierra productiva, ustedes se fueron tras esos dioses. Entonces yo los voy a entregar para que les sirvan a ellos. Y van a ver que no hay Dios justo sino yo. Y es precisamente lo que Dios hace en esa oportunidad. Su precio se devaluó. Su precio se devaluó. Su estima, su valor. Porque ellos finalmente ya se había roto esa vasija. Y sabe, Dios tenía ese poder de hacerlo. Él tenía el derecho de usar la vasija, pero también de destruirla, porque Él es nuestro alfarero. Finalmente, para que cerremos en esta mañana, ¿sabía usted que aquel campo del valle de Hinnom
en el tiempo actual, está ubicado en el sureste de Jerusalén. El lugar, en ese lugar era donde los israelitas sacrificaban a sus hijos. Si usted ve en el versículo 4 y en el versículo 5 que aparece en pantalla, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, e edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos a Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Ese valle de Hinnom, actualmente, en el tiempo de Jesús, era un botadero de basura. En los días de Jesús era el lugar, ese campo del alfarero donde Judas fue enterrado después de que él se arrepiente y bota las 30 monedas de plata. Con esa plata se compró el campo del alfarero donde Judas Iscariote fue enterrado. Se conocía el valle de Hinnom por su nombre, porque significaba riqueza. Y la riqueza de un pueblo que son sus niños, su gente, pero ellos los mataban, sacrificándolos a Baal, los sacrificaban a Moloch, los ofrecían en holocausto, los quemaban como incienso para esos dioses, para esas deidades. Este valle ahora sería llamado, según Dios les dice a través del profeta Jeremías, Valle de la Matanza. ¿Por qué? Porque en el versículo 7 y el versículo 9, y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré, ¿qué dice? Caer. Y les haré caer a espada delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Y cada uno, ¿qué dice? Comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan, ¿qué dice? Sus vidas. ¿Sabe? El rey de Babilonia, Nabucodonosor, estuvo 18 meses en la capital de Jerusalén sitiándola. 18 meses donde no permitía la entrada del comercio. Había un bloqueo comercial. Y literalmente se cumplió la escritura. Se comían entre ellos del hambre, la pestilencia después y el filo de espada cayó sobre este pueblo. La pregunta para que reflexionemos en esta mañana y oremos es: ¿se podrá hacer algo con los pedazos rotos de esta vasija? ¿Quiere usted convertirse en Israel que se endureció? Ese barro que debía haber sido moldeado, su carácter, para ser apacible, para que hiciera lo justo y lo bueno. ¿Realmente terminó siendo esto? ¿O vamos a convertirnos como Israel, endurecidos por la desobediencia a Dios, y lo cual hace que nuestro precio se devalúe al ser rota, porque no cumplió el propósito que el alfarero debió, al hacerla, se debió haber desarrollado, y no fue así, porque le dimos un uso diferente? O vamos a ser como Jeremías, que a pesar de todas las cosas, obedeció y no fue quebrantado su espíritu a pesar de las circunstancias. Cierre sus ojitos y oramos en esta mañana. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los que hoy ponen delante de ti sus vidas y se ponen delante de ti como barro para que sean moldeados. Tu palabra me dice que el que comenzó en nosotros la buena obra
la terminará hasta el día de Jesucristo. No somos aún producto terminado, pero Dios, hay veces que nos comportamos como productos terminados, creemos sabérnoslas todas, creemos nosotros que no te necesitamos recibir consejo, y creemos nosotros que dominamos todas las cosas, nos creemos dioses pequeños, que queremos controlarlo todo, y no somos dioses, tan solo somos utensilios en tus manos. Ayúdame a dimensionarme y a buscar ayuda en los momentos que lo requiera. Padre, pongo delante de ti esta palabra para los hijos que están en casa y que a veces se quieren rebelar contra sus padres porque creen que tienen edad suficiente para tomar decisiones. Padre, yo te pido por ellas, por ellos, por esos hijos y esas hijas, para que entreguen su carácter, a veces indomable, para que se sujeten a sus padres y a través de ellos puedan recibir la corrección de Dios, para que ellos finalmente se conviertan en instrumentos, en utensilios de honra, para que den gloria y honra a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y en este ABC de mi tiempo con Dios, hemos terminado la A de aprender. Vamos con la B. La B en esta mañana, usted sabe que hemos estado junto con mi esposa en un ejercicio didáctico, ¿sí? Para que podamos nosotros en el propósito del discipulado ir formando en nosotros hábitos para que desarrollen el carácter. Entonces usted va a buscar, ¿sí? en la Biblia, va a resaltar de los capítulos 11 al capítulo 19, que estamos hasta la fecha, las veces que Dios le ordenó a Jeremías hacer algo. Usted lo va a buscar. Todo lo que diga y vas a ir y dirás y compra y levántate y haz esto, usted lo va a escribir todo. Lo resalta primero, saca la lista de todas las veces que Dios le manda a hacer algo y me va a responder las siguientes preguntas. Primera, ¿cuál te sería difícil para cumplir? Es lo primero. De todas, ¿cuál le pareció la más difícil? ¿Y a usted cuál le parecería la más difícil para hacer? 2. Dice, ¿cómo crees que se sentía Jeremías al obedecer? Entonces usted con un emoticón, en esa listica que usted hizo, usted le va a poner carita feliz, carita triste, carita sorprendida, carita, bueno, usted le pone las caritas, usted que es más creativo y expresivo que tal vez lo que soy yo. Y tercero, ¿te es difícil obedecer? ¿Te es difícil obedecer? ¿Por qué? Y usted, niño y niña, hijo o hija, ¿te es difícil obedecer a tus padres? ¿Por qué? Bien, esto es en el B de buscar. Entonces, recuerden que estamos formando ese propósito. Y en la C de nuestro cumplir, vamos nosotros a invitarlos siempre a que compartan estos videos por redes sociales. Los que no se han inscrito todavía a ICC La Victoria Villavicencio en YouTube, suscríbase y pinche esa campanita para que le llegue los devocionales y los pueda realizar con nosotros. Y finalmente, nuestro texto a memorizar es Jeremías capítulo 19, el versículo 1. Voy a leerlo para cerrar en esta mañana. Así dijo Dios: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Bueno, no siendo más, les agradezco por este tiempo que hemos tenido juntos. Termine de leer el capítulo completo y nos vemos. Disfruten este sábado, cuídense, recuerden, no bajemos los brazos en este proceso de ahora nuestro propio cuidado. Dios los bendiga, Dios los guarde. Bendiciones a todos y cada uno. Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios.